Bienvenidos a todos y todas. El pasado 4 de diciembre de 2019, Monseñor Mario Iceta, como presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, acompañado por el doctor Jacinto Bátiz, médico experto en cuidados paliativos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, y por la enfermera Encarnación Isabel Pérez, presentaban en Madrid el documento Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida. Desde la Delegación de Caridad y Justicia, y en concreto desde Pastoral de la Salud, nos pareció oportuno replicar esta presentación en nuestra diócesis para poder escuchar de los propios autores del documento estas reflexiones que, como ellos dicen, pretenden ayudar con sencillez a buscar el sentido del sufrimiento, acompañar y reconfortar al enfermo en la etapa última de su vida terrenal, llenar de esperanza el momento de la muerte, acoger y sostener a su familia y seres queridos, e iluminar la tarea de los profesionales de la salud. Hoy, día en que la Iglesia celebramos la memoria de Santo Tomás de Aquino, les agradecemos el esfuerzo por buscar respuestas desde la fe a los interrogantes que nos plantean el sufrimiento, el dolor, la muerte. Y agradecemos también su disponibilidad para acompañarnos en esta tarde. A continuación, Monseñor Mario Iceta iniciará la presentación y nos hablará de la primera parte del documento, que comprende los aspectos antropológicos del mismo. Posteriormente, el doctor Jacinto Bátiz abordará la parte que trata de los aspectos médicos. Monseñor Mario Iceta tomará de nuevo la palabra para concluir la presentación y a partir de ese momento abriremos un espacio de diálogo para que quienes queráis podáis hacer algún tipo de intervención. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eta ondo etorriak, arratsaldeon, buenas tardes. Me alegro mucho de estar aquí con el doctor Jacinto, a la que tantas horas hemos metido de trabajo para hacer este documento, que ha tenido 13 borradores. Llevamos casi 2 años haciéndolo, entre muchas personas que han aportado su grano de arena y muchas personas que a partir de su conocimiento y de su práctica diaria al pie de la cama del enfermo y en acompañamiento de los familiares nos han dado luz pues, para dar cabida a este documento sencillo que, sin perder el rigor de las cuestiones de algo tan importante como es el final de la vida, sí lo he querido hacer en un lenguaje asequible para todos los públicos y además en forma de preguntas, donde cada uno puede ir al aspecto quizás que más le interesa y no tiene por qué igual leerse todo el documento si en ese momento pues no está con ganas de hacerlo. Como bien nos ha dicho en la presentación, vamos a tener 3 partes. El documento tiene 7 partes. Les vamos a regalar al final el documento. Hemos traído uno para cada asistente para que lo lleven a casa. Nosotros queremos ahora simplemente abrir el apetito para que entren con gozo en él. El título dice un poco lo que pretendíamos, sembrar esperanza. Cuando aparece la enfermedad, y sobre todo la enfermedad grave, entra en crisis la propia existencia, ¿no? Parece que uno tiene que replantearse las cosas, ¿no? Y no solo la persona, sino toda la familia y el entorno. Yo suelo decir de modo coloquial que cuando una persona enferma, enferma toda la familia. Todos tenemos experiencia de que si alguien, por lo que sea, le han tenido que ingresar en un centro hospitalario, quién va a cuidarle, quién va a estar a mediodía, quién va a pasar la noche, quién acompaña a los niños al colegio, quién atiende a la persona mayor que queda en casa. Bueno, nos ponemos todos en una situación ciertamente de crisis que nos interpela. Con este documento hemos querido poner una mirada esperanzada. Hay mucho y bueno que se puede hacer con las personas en esta situación. Pretendemos ayudar con sencillez, a buscar un sentido, dar alguna pincelada, ¿no? Bueno, démonos cuenta de que todo lo que vivimos a la luz de Cristo, en el fondo tiene un sentido. Y siempre un sentido de salvación. El Señor utiliza todos los momentos de nuestra vida, hasta los más sórdidos, los más oscuros, para también ser luz en nuestro caminar. Ciertamente acompañar y reconfortar al enfermo, no dejarle solo en esos momentos. Llenar de esperanza ese momento. Acoger y sostener a la familia. Tantas veces la familia está desorientada, está angustiada, está preocupada. Y cómo no, iluminar
la tarea de los profesionales de la salud, tan amplios, no solo el cuerpo médico, el cuerpo de enfermería, de auxiliares, de personal que ayuda en el hospital, el voluntariado. Y queremos reconocer y agradecer a tantas personas que dedican tiempo y esfuerzo a los enfermos, no solo los profesionales, sino equipos de pastoral de la salud, equipos parroquiales. Bueno, es un objetivo amplio, pero que con sencillez queremos llevar adelante. Como decía, yo simplemente quiero dar algunas pinceladas de las cuestiones un poco antropológicas, éticas, sobre la enfermedad y sobre el fin de la vida. Quien sufre y se encuentra ante el final de la vida necesita ser acompañado. Luego seguramente el doctor Jacinto Bátiz dirá alguna palabra de la soledad, la soledad del enfermo, la soledad también como un gran drama que vive nuestra sociedad occidental. Tantas veces, aunque tengamos mucha gente alrededor, yo he oído al doctor Bátiz decir muchas veces, igual hay mucha gente en el hospital que entra y sale de la habitación, pero a veces el enfermo está solo, ¿no? Ser acompañado, ser protegido en esos momentos de dependencia, ¿no? Necesitamos muchas veces, de alguna manera, que nos abracen, en el sentido amplio de la palabra. Ser también ayudado a responder a cuestiones fundamentales que emergen en ese momento, ¿no? Muchas veces uno se plantea muchas cuestiones que han jalonado su vida y se cuestiona muchas decisiones, ¿no? Ciertamente, otorgar cuidados con los dos pilares de competencia técnica. Siempre he dicho que la medicina paliativa es una rama de la medicina de grandísima competencia técnica. Yo recuerdo que cuando acabé la carrera, el año 90, ya pues ya son 30 años, y comencé a hacer una tesis sobre la toma de decisiones en medicina paliativa. Pues muchos compañeros no lo acababan de entender. Eran momentos de una medicina muy triunfal, ¿no? Trasplantes de órganos, resucitación cardiopulmonar, trasplantes de médula ósea, ampliación de la vida, y eso de dedicarte, pues bueno, a enfermos muchas veces incurables, pero también, como dice el doctor Bátiz, incurables pero no incuidables, ¿eh? Pues muchos no se lo acababan de plantear, ¿no? Y como no, la segunda parte, la enorme calidad humana. Muchas veces necesitamos desarrollar también esas destrezas de cómo acompañar, de cómo estar junto al enfermo, cómo respetarle en su proceso, cómo con gran discreción ofrecerle lo que uno pues, puede ofrecer. Y eso también requiere una competencia y una preparación. Acompañar a las familias y recibir el consuelo espiritual y la ayuda de Dios, que nos abre una trascendencia y es siempre fuente de amor y de misericordia. En la introducción del documento aparecen alguna serie de párrafos que yo no voy en este momento a repetir. Aparecen declaraciones que fueron muy oportunas al final del año pasado, al final del año 19, hubo intervenciones muy importantes del Papa Francisco, las pueden encontrar en el texto, muy importantes de esta declaración conjunta de religiones monoteístas abrámicas, es decir, de la confesión cristiana, musulmana y judía, sobre el fin de la vida, no lo voy a repetir, ahí lo tienen, y también de la Asociación Médica Mundial. Lo distinguimos de la Organización Mundial de la Salud. La OMS depende de la ONU. La Asociación Médica Mundial, en cambio, es el conjunto de todos los colegios de médicos del mundo. Por tanto, viene de la propia profesión médica. Por tanto, pienso que su autoridad ética es muy grande. Y ellos han hecho también una declaración, no la recojo aquí, está en el texto, sobre cómo se puede hacer mucho en el final de la vida y ciertamente declarando que la eutanasia no es el camino para acompañar y dar respuesta a los enfermos terminales. Aquí está el Papa Francisco, lo leen ustedes tranquilamente, no voy a entrar. Este primer tema que quiero desarrollar en apenas 10 minutos, algunas pinceladas fundamentales. Lo hemos titulado Ética del cuidado de los enfermos, dignidad, salud y enfermedad. Hablar de dignidad es un modo de expresar el valor único e irrepetible de cada persona. Me decía un filósofo, José Luis del Barco, que hablar de persona y dignidad, decía, es una tautología, es decir lo mismo.
La persona siempre es digna, porque es un don inmerecido y, como siempre, irrepetible y original para todo el mundo, ¿no? Y es el motivo por el cual la medicina se preocupa por los enfermos, precisamente para fomentar esa dignidad de cada persona. Y es en el encuentro interpersonal cuando se descubre ese valor de cada persona, ¿eh? No es una quimera, no es una entelequia intelectual, ¿no? Nosotros, cuando entablamos relación con una persona, comenzamos a percibir su valor originario. Acaba de llegar Joseba, tienes aquí hay un sitio con un bolso, quita el bolso y siéntate tú aquí, del señor obispo auxiliar. Le damos aquí a... No es un bolso que ocupaba el sitio, estaba ahí, pero mira, he visto y mira, qué bien viene. Bien. Como digo, es precisamente a la luz del amor cuando percibimos la irrepetibilidad de la persona. Yo siempre pongo un ejemplo. ¿Qué distinto se conoce a una persona que se ama de la que no se ama? Una persona que no amas, bueno, pues la conoces, te cruzas con ella, pero cuando amamos a alguien emerge algo que no se percibe de otra manera, ¿eh? Por eso podemos decir que siempre el amor es fuente de conocimiento. El amor es la luz adecuada que nos hace conocer a la persona. Cuando no se ama a una persona no se le conoce hasta el fondo, ¿eh? Por eso la relación que establecen también los profesionales de la salud, o todo lo que tiene que ver con las tareas humanas, es la luz del amor la que le da un sentido. Cuando se quiere a las personas emerge esa dignidad suya que es inviolable, ¿no? Es el encuentro interpersonal lo que nos hace percibir la dignidad de cada persona, ¿no? Y ciertamente la relación del médico con el enfermo es una relación de confianza. En esto habría que decir cómo también ha cambiado un poco la concepción de la medicina, porque nos llevaría para otra conferencia, ¿no? Pero, no sé, hace 40 años hablábamos de enfermos o de pacientes, ¿no? Luego se hablaba de usuarios de la salud. Ya no es enfermo, es alguien que utiliza un sistema. Ahora incluso se habla de clientes, ¿no? Es decir, una visión, bueno, donde entran aspectos pues de clientela proveedor. Bueno, pero la relación ciertamente es una relación siempre humana, una relación de confianza, donde juntos el enfermo con el equipo sanitario buscan un bien. El bien es mejorar la salud del enfermo, ¿eh? Por tanto, no es proveer meramente una salud, sino juntos, en relación de confianza, buscamos el bien del enfermo, que es la mejora de su estado de salud, ¿eh? Con respecto al dolor y la muerte, hemos de decir que son dimensiones o fases de la existencia humana. Luego pondré un párrafo del Papa Benedicto, donde decimos, vivir es tener momentos de alegría, momentos de gozo, y vivir también son tener fases de tristeza, de dolor. Es una dimensión inherente a la vida humana, ¿eh? Y la muerte también es una dimensión de la biografía humana. A veces cuando dicen, ¿existe un derecho a la muerte? Mire, el derecho, estrictamente hablando, es otra cosa. La muerte es un hecho que va a acaecer en mi biografía. Y como digo a veces un poco jocosamente, a la que estamos todos apuntados. No hace falta apuntarse en ninguna lista. Ya estamos apuntados. Llegará en su momento. Es una parte de nuestra biografía, ¿no? Por tanto, el dolor y la muerte realmente no es obstáculo para la vida. Obstáculo para la vida es la actitud de quien se niega a admitir la presencia de estos hechos constitutivos de toda vida, intentando huir de ellos como si fuesen totalmente evitables, hasta el punto de convertir tal huida en valor supremo. El valor de la vida es, yo nunca quiero probar ningún tipo de sufrimiento, y eso es como mi fin. Nos damos cuenta de que esto es complicado, ¿eh? Siempre la vida lleva una dosis de sufrimiento, una dosis de frustración. Es propio del vivir en esta tierra, ¿no? Ciertamente el ser humano ha sido creado para vivir y para ser feliz. Esto es importante. A veces cuando se hacen las encuestas sobre eutanasia y tal, digo, bueno, ¿usted estaría en tal estado, preferiría? A ver, el ser humano quiere vivir. Y todos nuestros instintos están hechos para la supervivencia. Todos queremos vivir. Estamos hechos para la vida, ¿no? Y queremos además vivir siendo felices. Es normal que queramos vivir y ser felices. Eso lo queremos todos.
Y por eso es normal sentir rechazo ante el dolor y el sufrimiento. Es normal. ¿Tú quieres sufrir? Evidentemente no. ¿Quieres tener dolor? Evidentemente no. Yo quiero vivir. Por eso rechazar el dolor y el sufrimiento es justo y no es censurable. Todos queremos evitar el dolor. Ahora, convertir la evitación de lo doloroso en el valor supremo y último que inspira toda conducta y a toda costa es una actitud que acaba volviéndose contra los que la mantienen, porque supone negar esa parte de la realidad humana. Solo es posible afrontar la aparición del sufrimiento si se es capaz de encontrarle algún sentido. Cuando yo encuentro un sentido al sufrimiento, soy capaz de asumir el sufrimiento. Y pongo un ejemplo. Pues pongamos una persona que tiene una enfermedad, un cáncer, y con dolor, pero sabe que su hijo, su hija o su nieta se va a casar dentro de un mes. Y además le dicen si quiere asistir a la boda. Pues esa persona, como quiere acompañar a su hijo o a su nieta, asumirá el sufrimiento para ir a la boda, porque tiene una razón para estar. Yo pienso que no hay cosa más demoledora para una persona mayor el decirle que ya no es necesaria en la vida. Ustedes, las personas mayores, siempre quieren que les hagamos ver que son importantes para nosotros. Tú sigues siendo importante para mí, aunque quizás ahora tengas limitaciones, que no puedas hacer lo que hacías hasta ahora, pero más allá de eso yo te necesito en la vida. Entonces esa persona tiene una razón para vivir. Lo peor que se puede hacer una persona es decir, ya no te necesitamos para nada, ya no eres importante para nuestra vida, ¿no? Entonces esa persona no tiene razones pues para incluso asumir las partes, como digo, los elementos de sufrimiento que aparecen en la vida, ¿no? Por eso es importante ayudar y respetar a la persona a que pueda encontrar algún sentido a lo que está viviendo y encontrar algún sentido también a la carga de sufrimiento que tiene su vida. Les decía antes que iba a traer un texto de Benedicto XVI, porque creo que ilumina muy bien esto que estoy diciendo, lo condensa él muy bien. Dice Spe Salvi 36, la segunda encíclica que él escribió sobre la esperanza. Conviene ciertamente hacer todo lo posible para disminuir el sufrimiento. Ya luego nos dirá el doctor Batiz cómo es un imperativo de primer orden del médico suprimir el dolor y en todo lo posible aliviar el sufrimiento. Conviene hacer todo lo posible, claro que sí. Impedir cuanto se pueda el sufrimiento de los inocentes, ¿cómo no? Aliviar los dolores y ayudar a superar las dolencias psíquicas, por supuesto. Dice, todos estos son deberes tanto de la justicia como del amor y forman parte de las exigencias fundamentales de la existencia cristiana. Dice, debemos hacer todo lo posible por ello, pero, dice el Papa, extirparlo del mundo por completo no está en nuestras manos. Simplemente porque no podemos desprendernos de nuestra limitación y porque ninguno de nosotros es capaz de eliminar el poder del mal, de la culpa, que es una fuente continua de sufrimiento. Extirpar el sufrimiento del mundo de modo radical, no lo podemos hacer. Lo podemos paliar, lo podemos aliviar, lo podemos acompañar. Por eso yo, la verdad, yendo un poco al campo confesional, porque también he de decir que este documento, salvo el último capítulo, lo hemos hecho a partir de la experiencia humana. No es un documento confesional, por así decirlo, ¿no? He visto quizás alguna crítica que se hace al documento. Bueno, es que eso es para líderes religiosos, para personas confesantes. No. Los 6 primeros capítulos los hemos hecho partiendo solo de la experiencia humana. Y el capítulo 7, que yo haré referencia al final, nos da idea de cómo también esa experiencia humana es iluminada por la fe. Pero todo esto parte de la experiencia humana. Bien. Y el Papa Francisco nos dice algo muy importante. Es una frase que yo he empleado en muchos sitios y a veces algunos me reprochan. Siempre está con la misma matraca. Pero es que me parece una frase fundamental. El Papa Francisco a los jóvenes, en Christus Vivit, les dice, ¿pero quién soy yo? Y tú puedes preguntarte quién eres y pasar toda una vida buscando quién eres. Dice, pero la pregunta es otra, dice el Papa. No te preguntes quién soy yo. Pregúntate, ¿para quién soy yo? Y dice, eres para Dios, sin duda, pero Él quiso que seas también para los demás. Y eso da sentido a la vida. Tú eres para los demás.
Y cuando tú también estás en una situación de enfermedad grave, sigues siendo para los demás. Sigues siendo esposo, esposa. Sigues siendo padre, madre, abuelo, abuela. Sigues siendo amigo, socio de tal club, feligrés de tu parroquia. Eres para los demás. Claro que tu vida tiene sentido. Lo que pasa es que vivimos en un mundo muy individualista. El Papa lo denuncia muchas veces. Precisamente en Amoris Laetitia decía una de las claves de nuestra sociedad hoy en día, decía él, es el individualismo exacerbado. Vivimos de modo muy individualista. No nos damos cuenta que nuestra vida teje entre nosotros relaciones humanas profundas. Mi vida, al ser para los demás, teje con ellos una relación. Que tú vivas o no vivas tiene también que ver conmigo. Porque mi vida sin ti es más pobre. Porque tú eres un bien para mi vida. Y esas son las relaciones humanas que tejen una sociedad. Por eso me parece esta frase, como esas que tiene el Papa, una de las frases pues, de letras de oro. Eres también para los demás. Puso en ti muchas cualidades, inclinaciones, dones y carismas, que no son para ti, dice el Papa, que son para los otros. Y aunque estés en un momento de debilidad, de sufrimiento, de postración, sigue siendo un bien para los demás. Y que tú existas sigue siendo muy importante. Y eso comienza a dar sentido. Pues yo qué sé, pues mira, tú ama, igual tú ahora, pues igual en casa no puedes cuidar de nosotros como cuidabas antes, pues tienes muchas limitaciones por tu situación, pero nosotros no te queremos por tu utilidad, porque seas útil haciendo cosas, te queremos porque eres quien eres, porque eres mi ama, porque eres mi aita, porque eres mi hijo. Y aunque ahora estés en una situación, yo sé, de postración, de parálisis, de lo que queráis, tienen siendo esto para nosotros. Creo que es un tema muy importante, ¿no? Por eso el acompañamiento espiritual y el sentido trascendente de la vida ayudan a que el enfermo encuentre referencias fundamentales para abordar la enfermedad y la discapacidad. Esa dimensión también trascendente nos ayuda a encontrar unos elementos profundos. Como decía antes, es natural tener miedo a morir. Pues claro que es natural, porque no estamos hechos para la muerte. Estamos hechos para la vida. ¿Nos da miedo a morir? Claro que sí. Y nos da miedo cómo morir. ¿Cómo morir? Porque el ser humano está hecho para la felicidad y la muerte es una ruptura traumática. De hecho, la Biblia explica de modo taxativo, Dios, en el libro de la sabiduría, Dios no creó la muerte, sino todo lo creó para que subsistiera. La muerte es una ruptura traumática de nuestra vida, ¿no? Por eso a veces el miedo a morir de modo doloroso y dramático puede llegar a ser tan intenso que puede conducir a personas que desean la muerte como medio para evitar tan penosa situación. Después el doctor Bati nos podrá contar experiencias que él ha vivido, ¿no? Pero la experiencia demuestra, nos contará experiencias, cuando un enfermo que sufre pide la muerte, en el fondo pide que le alivien los padecimientos, porque yo quiero vivir. Entonces yo lo que estoy pidiendo es que yo pueda vivir de otra manera, que pueda de algún modo liberarme de estos sufrimientos que la enfermedad no solo hace sufrir. Como bien saben, el dolor también agota a la persona. El dolor cansa, fatiga, te vacía por dentro, ¿no? Entonces la persona a veces pide, necesito que alguien me ayude a aliviar estos sufrimientos. Y como veremos, hoy en día existe un gran arsenal terapéutico y de otro tipo que pueden ayudar a los enfermos a suprimir el dolor y a aliviar el sufrimiento. Y aquí ponemos también que no solo son padecimientos físicos, sino a veces son morales, que incluso pueden llegar a superar a los físicos, como la soledad, como la incomprensión, como la falta de afecto, como el consuelo. Siempre suelo decir que para mí hay una frase, la frase más triste que hay en la Escritura, a mi modo de ver por lo menos la más triste, es la de aquel paralítico que estaba en la piscina de Betesda, ¿se acuerdan? Que decían que cuando se movía el agua era que un ángel bajaba y la movía, y entonces el que entraba quedaba sano, y Jesús se acerca, y había allí un paralítico, y le dice, ¿y tú no te metes al agua? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Le dice, 38 años. Fíjense que para la Biblia 38 años es mucho, 40 es el número de plenitud, 38 años significa casi toda la vida estoy aquí postrado. ¿Y por qué no te metes al agua? La respuesta es demoledora. No tengo a nadie. No tengo a nadie.
En 38 años no tengo a nadie. ¿Cuánta gente hoy? Recuerdo hace un mes o dos una campaña aquí en Bilbao, ¿no?, de una señora que era de cera, hiperrealista, sola, en un banco de Doña Casilda, ¿se acuerdan, no? Que a veces las personas que pensaban que era real se acercaban a ver y era una campaña para sensibilizarnos que mucha gente que vive así, no tengo a nadie. Y a veces la soledad, la angustia, la falta de sentido puede ser más pesante en el corazón que el propio dolor. El dolor se puede controlar con pastillas, pero el sufrimiento, la falta de afecto, no se libera con pastillas, sino con calor humano, ¿no? Bien, yo aquí dejo mi parte, porque ahora, como veremos, ante esta situación de sufrimiento, de dolor, de crisis, de dificultad de la familia, hay caminos, hay modos de responder, ¿eh? Y dejo la palabra, al final lo enseñamos esto, dejo la palabra al doctor Bátiz, que él magistralmente nos va a exponer cómo la medicina paliativa da respuesta a esta situación de enfermedad, tanto del paciente como del enfermo. Así que, Jacinto, adelante. Hay que cambiar me parece, ¿verdad? A ver. La tuya es esta. Sí, me dejes aquí. Venga. Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, como ha dicho don Mario, pues ahora yo voy a explicarles todo lo que de aporte médico, sanitario, tiene este documento y que en ocasiones puede provocarles a veces o suscitarles algunas dudas. Y vamos a ver si se las aclaramos, porque yo creo que este es un documento que ofrece soluciones, da esperanza, no trata de confrontar con nadie y lo único que pretende es tratar de demostrar que se puede aliviar el sufrimiento de las personas sin tener que eliminar a las personas que sufren para evitar ese sufrimiento. Dicho esto, el tratamiento sobre el asunto de la muerte en nuestra sociedad está siempre más orientado a escapar de la cuestión que hacer frente de forma seria y decidida. Y esto es lo que decimos, que la muerte está actualmente denominada por la cuestión de la eutanasia. Siempre que se plantean estos temas, siempre sale a colación que la solución parece para algunos que es la eutanasia. El enfermo lo que hace es pedir ayuda, y si no comprendemos el sentido profundo de su petición, pues a veces algunos determinan que lo único que desea el paciente es la muerte, y no es así. Cuando estamos con ellos, y hemos estado algunos ya durante muchos años atendiéndoles en el final de su vida, cuando nos han pedido que eso ya no podían aguantar más, no era porque querían morirse, lo que querían era que les aliviáramos. Y cuando hemos conseguido aliviarles, ya no querían morirse, querían seguir disfrutando de sus seres queridos hasta que le tocara su final. Por eso los cuidados paliativos cuidan la vida de las personas. Los cuidados paliativos no son una parte de la medicina que se dedica a dar la puntilla al paciente cuando está en fase terminal para que termine, sino que lo que tratan es de cuidar la vida de ese periodo tan difícil y único para él, que es la etapa terminal de una enfermedad. Solemos decir que, desde luego, lo que nos preocupa no es que tenga una muerte digna, que es lo que algunos definen como la solución. Lo que queremos es que lo que tengan es un proceso de morir digno. Toda la vida que le quede hasta el final que sea digna, que la muerte, por supuesto, sea en paz. Estos cuidados no tienen como objetivo, por lo tanto, la muerte, sino que cuidan la vida mientras ésta llega a su tiempo, mientras la muerte va a llegar, tarde o temprano, como ha dicho don Mario, estamos todos apuntados y es la única estadística que funciona, al 100% nos vamos a morir de los que estamos aquí. Ya siento que recordemos 2 por 2 ocasiones que esto se acaba, pero tenemos que aprovechar la vida, esto es fundamental. Por eso, el paciente que se está muriendo necesita también que le demos vida a ese tiempo que le queda. Cuando a veces yo lo que he aprendido de la atención a los pacientes durante muchos años, durante más de 25 años de mi trabajo con ellos, la verdad es que he aprendido a valorar el tiempo. Ellos lo miden en días, en horas nomás, y nosotros a veces lo medimos, ahora mismo no estamos ni pensando cuándo nos va a ocurrir, pero seguramente que los
pacientes que están en mi hospital ahora, pues algunos mañana ya no estarán. Pero cuando pasamos visita decía, doctor, si yo tuviera una semana más, ¿cuántas cosas haría? Y nosotros desperdiciamos tantas horas, tantos días y tantos años que esto tenemos que aprender de ellos. Lo que sí tenemos que hacer es ayudarles a aliviar su sufrimiento mientras llega la muerte. Tal vez lo que tenemos que tener claro son dos conceptos que se manejan ahora en la sociedad y que son los que nos pueden confundir, y es que el concepto de que es eutanasia, ¿no? La eutanasia no es otra cosa que la provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal a petición expresa de esta y en un contexto médico. No es otra cosa, como veremos luego. Y el suicidio médicamente asistido, que es otro de los conceptos y es otro de los derechos que quieren ahora otorgarnos los políticos, porque dice que la sociedad así lo demanda. El suicidio médicamente asistido es cuando la actuación del profesional, es decir, el médico ya no pone la inyección, sino que el médico lo que hace es le da los medicamentos necesarios para que el paciente lo tome y acabe con su vida. Es decir, se limita a proporcionar al paciente los medios imprescindibles para que sea el mismo quien produzca la muerte. Estos dos conceptos recuérdenlos porque es los que se manejan y a veces nos confunden un poco. Ante la situación terminal nos encontramos con un paciente que está sufriendo desde el punto de vista físico, emocional, espiritual, social, una familia angustiada porque no acaba de gestionar la situación del sufrimiento de su paciente y del acercamiento de su muerte, y por otro lado tenemos a un médico, unos sanitarios que estamos formados fundamentalmente para luchar contra la muerte. Claro, cuando nos estamos formando para luchar contra la muerte, cuando un paciente se nos está muriendo, a veces no asumimos que la muerte es una etapa natural de la vida, y si el médico o el sanitario no asume esa situación, a veces lucha contra la muerte, y esto hace que nos lleve al encarnizamiento terapéutico y a prolongar innecesariamente una agonía que no debiéramos de prolongar y que tampoco sería buena práctica médica. Pero cuando vamos a tratar a este tipo de pacientes tenemos que tener en cuenta que hay 4 dimensiones que tenemos que abordar, porque si solamente abordamos para la que nos han preparado los sanitarios en la facultad, como son los aspectos biológicos y los aspectos físicos, estaremos haciéndolo pues, en una cuarta parte de lo que necesita el paciente. El paciente tiene necesidades psíquicas, tiene necesidades espirituales y tiene necesidades familiares y sociales. Claro, ustedes dirán, y cuando hay un problema social, ¿qué solución le dan ustedes? Pues mire, el problema social es cuando un paciente de 54 años sabe que se va a morir, tiene un cáncer terminal, y cuando vas a pasar visita por la mañana le preguntas, Alberto, ¿qué tal te encuentras? Te dice, pues mal. Y los médicos enseguida pensamos que cuando dice que se encuentra mal es porque tiene algún dolor. Dice, ¿tienes algún dolor? No, no. Lo que pasa es que, mire, estoy sufriendo mucho porque mi hijo está en la universidad. Yo me voy a morir pronto y mi hijo no va a poder seguir en la universidad porque mi mujer no va a poder soportar los gastos que provocan el que estudie en la universidad. Y esto me está haciendo sufrir porque no hay solución, porque yo me muero y yo no puedo ya trabajar y no puedo aportar ese dinero. Para este hombre ese era el problema, era un problema social. Bueno, pues para eso teníamos que intentar alguna solución. Los equipos de paliativos que trabajan de forma multidisciplinar, pero de forma interdisciplinar, trabajadores sociales, psicólogos, enfermería, pastoralistas, etc. En este caso, la trabajadora social trata de localizar un recurso que pudiera hacer una beca o un recurso para que pudiera seguir estudiando cuando su padre se muriera. Lo encontró. Y cuando fuimos a darle la noticia que habíamos encontrado esa solución, y le dijimos, Alberto, ya puedes tranquilamente estar tranquilo porque tu hijo va a poder seguir estudiando si él hace méritos, porque hemos conseguido una beca hasta que acabe la carrera. Desde ese momento, este hombre se le resolvieron los problemas y dijo, ahora me puedo morir tranquilo. Esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. El paciente es cuatridimensional. Tenemos que atenderle de forma integral. Por eso, los que trabajamos en paliativos insistimos que la formación es fundamental, y la Universidad del País Vasco, junto con el Hospital San Juan de Dios, hemos, desde hace 4 ediciones, estamos haciendo un máster para que los profesionales se formen sobre todo en los aspectos integrales de la atención. Pero hemos visto que también
hay que intensificar la humanización y hay que intensificar aspectos espirituales que son muy trascendentales a la hora que llega el final de la vida, porque los pacientes se plantean muchas cuestiones que son importantes resolver. Y también, junto al Hospital de San Juan de Dios, que la Universidad de Deusto va a poner en marcha, que espero que luego les den alguna pincelada, y hay algunos programas ahí para que ustedes lo conozcan, un curso experto en ética sobre humanización de la salud y acompañamiento espiritual en el ámbito sociosanitario para los profesionales que se dedican a este tipo. Miren, los pacientes al final de la vida tienen varias necesidades, como he dicho. Tienen la necesidad de que se le alivie el dolor y cualquier otro síntoma molesto, y tienen derecho a que se le alivie el dolor. Tiene necesidad de que se le apoye emocionalmente y tiene derecho a tener ayuda psicológica. Tiene necesidad de satisfacer sus necesidades espirituales y tiene derecho a recibir el apoyo espiritual que él desee. Porque puede ser que ahora que estamos en una sociedad multicultural y que hay distintas creencias, tenemos también que dar solución a todas las que se nos presenten. Nuestro hospital, que es un hospital católico, como saben, San Juan de Dios, pero también tenemos pacientes que tienen otras religiones y que tenemos que también atenderles. Y les tenemos que facilitar que vengan sus pastores, que acoger un poquitín también, acostumbrarnos a sus culturas en la alimentación, en los días de culto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tienen derecho y nosotros lo tenemos que resolver. Tienen necesidad de ser acompañado, porque tienen derecho a no morir solo. Miren, la soledad es el síntoma más difícil en el final de la vida y es para los que los médicos no tenemos muchas soluciones, al menos no tenemos ningún medicamento. Solo hay una medicina que es fundamental, que es la compañía. ¿Y saben quién la dan? Los voluntarios. Los voluntarios, muchos de los que están aquí, tienen que estar satisfechos porque es la mejor medicina que aportan los pacientes al final de la vida. Y ellos saben que los voluntarios les aportan algo sin querer recibir nada a cambio, solamente una sonrisa, que es con lo que agradecen siempre los enfermos de comprobar que alguien se preocupa por él. Pero ¿cómo cuidamos al final de la vida los profesionales? Pues mire, procurando un control adecuado, enérgico, de los síntomas, aunque con los tratamientos para dicho dolor se pudiera adelantar la muerte. Ya dijo Pío XII en 1957 que aunque nosotros tuviéramos que emplear analgésicos potentes y por la dosis que empleáramos el paciente muriera antes, esto no era ninguna forma de eutanasia, esto era un doble efecto. Y esto hay que tenerlo en cuenta. El dolor, fíjense ustedes, es lo que el enfermo dice que es, y es lo que el enfermo describe, y no lo que los demás pensamos que debe ser. Recuerden esto porque es muy importante. Pero seguro que lo van a recordar mejor con este chiste de Peretz gráfico que dice que existen dos tipos de dolor. El propio, que es el dolor insoportable, y el ajeno, que es el dolor exagerado. A veces hacemos este tipo de tratamientos y esto no es ético y esto no se merecen nuestros pacientes. El tratamiento del dolor no es una cuestión opcional, es un imperativo ético. No depende de que el profesional vaya al hospital o al ambulatorio ese día con ganas de quitar el dolor porque le ha ido bien el fin de semana. No, es que es un imperativo ético. Depende de cómo esté, da igual. Tiene que quitarle el dolor como sea. Para eso se ha formado y tiene herramientas suficientes para ello. Otro de los imperativos éticos es evitar aquellos tratamientos que sean inútiles en esa situación clínica y que les harían sufrir más que la propia enfermedad. Un paciente en fase terminal no puede estar, como en esa fotografía, conectado y entubado por todos los lugares naturales y a veces no naturales que le provocamos los médicos para que le conectemos máquinas o le alimentemos. Los enfermos en fase terminal pueden ser vulnerados, de hecho lo son, muchos de ellos, cuando se les somete a ese encarnizamiento terapéutico, manteniéndoles con vida artificialmente y en condiciones que degradan notablemente la dignidad de la persona. Esto también tenemos que tener cuidado y esto nos dice la ética, la deontología médica, que no podemos hacer. Ustedes habrán comprobado, hay profesionales también aquí de la medicina, pero a veces acompañando a sus familiares, que son muchos los enfermos en fase terminal que todavía mueren con el suero puesto y esperando una analítica o entubados en un servicio de urgencias, cuando estos pacientes podrían haber estado en su final muriéndose en su cama sin tener que haber ido de excursión a un hospital y estar allí en un box esperando a que le hagan todas estas pruebas para luego no resolver nada y morirse igual pero aislado de su familia
familia, de sus seres queridos y no haberse muerto donde él quería morirse, que era en su domicilio. Bien, ante un paciente en situación terminal, lo que se hace o se deja de hacer con la intención de prestarle el mejor cuidado, permitiendo la llegada de la muerte, no solo es moralmente aceptable, sino que muchas veces llega a ser obligatorio desde la ética de las profesiones sanitarias. Cuando algo se hace o se deja de hacer con la intención directa de producir o acelerar la muerte del paciente, entonces sí corresponde aplicar el calificativo de eutanasia. Tengan en cuenta esto, la intención con la que hagamos las cosas son las que van a indicar si lo estamos haciendo bien o mal. También tenemos que tener en cuenta que el enfermo tiene derecho a renuncia del tratamiento. A veces, claro, si un paciente le queremos decir que tiene que seguir con la quimioterapia y está ya muy mal y él no quiere porque sabe que no le va a resolver nada y porque le está perjudicando mucho más de lo que le pretende aliviar, si nosotros le hemos informado bien, él ha comprendido lo que le estamos informando y conoce sus consecuencias, si no quiere, nosotros lo tenemos que aceptar porque tiene derecho a la negación del tratamiento. También tenemos que comprender esto porque a veces nos empeñamos y pensamos que tenemos que insistir en algo que no hay que hacer. Tenemos que respetar los valores del enfermo. Claro, los médicos a veces, ¿qué son los valores? Y nos ponemos a leer en libros de filosofía y no nos enteramos de nada. Miren, el paciente nos dice lo que son los valores. Son todas aquellas cosas que son importantes para mí y que deseo que me respeten. Simplemente eso, conocer qué es lo que ellos quieren que respetemos. Esos son sus valores y nosotros tenemos que respetarlos. Si aún no hubiéramos conseguido aliviar su sufrimiento, recurriríamos a la sedación paliativa para garantizar una muerte serena. He dicho garantizar una muerte serena, no he dicho para provocar o acelerar una muerte. Por lo tanto, tengan en cuenta que hay enfermos que a pesar de todos los tratamientos disponibles y todo eso que les he comentado, tienen en algún momento de la evolución de su enfermedad, tengan un cáncer o tengan otra enfermedad, uno más síntomas refractarios al tratamiento que le provocan un sufrimiento insoportable. Y ustedes ahora me dirán, ¿qué es un tratamiento refractario? Pues es aquel que ninguno de los profesionales que estamos atendiendo al paciente, ni otros que estén en otro hospital junto a nosotros, que sepan más que nosotros, podemos resolver. Y con todos los tratamientos que hemos empleado tampoco lo podemos resolver. Eso es un tratamiento refractario. Pues cuando estamos ante esa situación está indicada disminuir la consciencia del enfermo para garantizar una muerte serena. La sedación paliativa es eso, disminuir la consciencia del enfermo. ¿A cuántos de ustedes le habrán sedado para hacer una gastroscopia, una colonoscopia, quitar una muela de esas del juicio o hacer una pequeña intervención ginecológica, etcétera? Y que ustedes, cuando han terminado de hacerle esto, dicen, a ver cuándo empiezan. Y le dice el médico, ya hemos terminado, no se han enterado de nada. La sedación es esto, disminuir la consciencia para que lo que le esté ocurriendo, esa enfermedad grave que está ocurriendo en el enfermo, siga igual. No la aceleramos ni la frenamos, pero lo que hacemos es que la percepción de sufrimiento la hemos desconectado porque la corteza cerebral no recibe esa información. ¿El enfermo en fase terminal tiene derecho a la sedación? Pues claro que sí tiene derecho, si está indicada, no porque él quiera tener la sedación como un derecho, porque es que es un tratamiento médico, los tratamientos médicos tienen que estar indicados. Y ya sé que los antibióticos tienen derecho a recibir antibióticos, pero si están indicados, no puede venir un paciente a la consulta y decir, doctor, deme antibióticos. ¿Y qué le pasa a usted? No, es que quiero ir de vacaciones a mi pueblo y quiero llevar para rellenar el botiquín por si acaso. Para eso no tiene derecho que yo le recete antibióticos. Si tiene unas anginas con mucho pus y mucha fiebre y yo no le quiero dar antibióticos, me lo puede exigir como un derecho. La sedación igual. Si yo no he empleado ningún tratamiento todavía y de entrada me pide la sedación, no me la puede exigir si no está indicada, ¿vale? Pero si está indicada, yo tengo obligación de hacerla. No puedo ni siquiera plantearme la objeción de conciencia en este caso, porque no cabe la objeción de conciencia como en cualquier tratamiento correctamente indicado. Por lo tanto, ni una cosa ni la otra. Pues bien, aunque de todo ello se pudiera derivar un adelantamiento no buscado de la muerte, ninguna de estas actuaciones serían prácticas eutanásicas si lo que buscan es eliminar el sufrimiento de la persona sin tener que eliminar a quien sufre. Por eso, el control adecuado de los síntomas o evitar tratamientos inútiles o sedar cuando lo precise serán buenas prácticas médicas para poder aliviar el sufrimiento.
Y aquí surge siempre alguna confusión. Oiga, doctor, es que le va a sedar, pero si eso es eutanasia. Eso, si está bien indicada, no es eutanasia. Así que, por favor, yo creo que eso lo tienen que tener muy claro. Que le explique bien el médico por qué está indicada y ya está. Hace un año, yo creo que don Mario encargó al rector del seminario que vinieran los seminaristas que estaban a estar con nosotros durante una jornada, ¿verdad, Mario? Y estuvieron, y allí estuvimos explicando lo que son los paliativos, y uno de los seminaristas preguntó, ¿no? Oiga, doctor, ¿y qué pretenden ustedes con enseñar los paliativos? Digo, pues hombre, pues cuando usted sea párroco o coadjutor de una parroquia y vaya una feligresa que confía mucho en sus consejos y vaya y le pregunte, mire, padre, que es que mi familiar está ingresado en el hospital de San Juan de Dios, por ejemplo, y me han dicho que le van a hacer la sedación, ¿usted qué cree? Para que usted no diga, eso no, por favor, que eso es eutanasia, para que sepa usted lo que es la sedación. Para eso había que formar a la gente, ¿vale? Desde esa perspectiva, cuando tengan dudas, pregúntenlo. Todo ello será una buena práctica médica si la orientamos a conseguir unos objetivos basados en la promoción de la dignidad, como decía don Mario, y la calidad de vida, que es lo que pretende este documento, de la persona enferma, de acuerdo con sus valores y sus preferencias, como hemos dicho. Los cuidados paliativos como atención profesional a la fase final de la enfermedad no pretenden dejar de hacer, no pretende ya de abandonar al enfermo, ni mucho menos, sino que intentan modificar la forma de acontecer el proceso de morir, favoreciendo que este proceso se produzca sin sufrimiento. Por eso la finalidad de nuestros cuidados es humanizar el proceso de morir, que es el objetivo fundamental de lo que tenemos que hacer todos aquellos que acompañamos en el último viaje de nuestros pacientes. Y plantear las coordenadas de la atención médica al final de la vida. Las coordenadas tienen que estar entre evitar su prolongación innecesaria con tubos por todos los lados si no son necesarios y evitar su acortamiento deliberado. Estas tienen que ser las coordenadas. Todo lo demás que esté entre medio podemos trabajarlo adecuadamente. Con paliativos, no abandonando al enfermo, porque a veces, ¿cuántas veces han escuchado ustedes ya no hay nada que hacer y se ve a casa y a ver si se arregla usted con él? Esto es abandonar al enfermo. En cuidados paliativos sabemos que se pueden hacer tantas cosas después de que no se pueda resolver la enfermedad que es impresionante. Evitando prolongar su agonía, no precipitando deliberadamente la muerte, sedando al enfermo cuando lo precise y aliviando su sufrimiento mientras llega su muerte. Pero ¿y si desea la muerte? Que es el planteamiento que a veces la sociedad nos dice, oiga, sí, y si usted con todo eso, pero el paciente desea la muerte, pues hombre, mire, el deseo de morir bien es una legítima aspiración de los seres humanos. ¿O es que ustedes no quieren morirse bien? Yo quiero morirme bien. Quiero que me cuiden bien, porque sé que me tengo que morir. Decía don Mario, y lo dice el documento, miedo a morir, claro. ¿De cómo morir? Ese es el verdadero miedo. Porque si me voy a morir sufriendo, lo que quiero es que no me dejen sufrir. Este deseo nos obliga a los profesionales de la salud a ayudar a nuestros enfermos a que mueran bien, sin sufrimiento alguno. Y esta es una obligación que tenemos profesionales. Pero reflexionemos un poco, ¿por qué una persona enferma solicita la muerte? ¿Verdaderamente desea la muerte? ¿Cuál es la demanda auténtica de un agonizante que pide la eutanasia? Cuando un enfermo dice acabemos con esto, ¿cómo comprenderlo? Que acabemos con su vida, que acabemos con ese dolor insoportable que padece, que acabemos con su angustia, que acabemos con su soledad. Cualquiera con un poco de experiencia en la atención a enfermos graves sabe que cuando un enfermo solicita la muerte es muy importante averiguar qué hay realmente detrás de esa petición. Tal vez sea una llamada de atención para que se le alivie el dolor y se le ponga remedio al insomnio. Quizás sea una queja encubierta para que se le trate de una manera más humana o se le haga compañía. O sencillamente para que se le explique lo que le está ocurriendo, porque nadie le ha dicho lo que le está ocurriendo y se está muriendo. Y él sabe que se muere. Doctor, me siento una carga para mi familia, ayúdeme, no quiero seguir viviendo. Esto puede ser un motivo a veces para solicitar la eutanasia. Y como ya me ha invitado don Mario a poder explicarle una experiencia, pues cuento una experiencia que para mí era muy ejemplar, ¿no? Ese paciente mayor que está en el mes de julio en el hospital y sabe que se está muriendo y me dice, doctor, acabe conmigo ya. Me estaba pidiendo la eutanasia. Estoy siendo una carga para mi familia. Mis nietos están dedicándose todos los días a venir aquí a cuidarme. No han podido hacer los exámenes de junio. Mis hijos no han podido cumplir un deseo que tenían para irse un viaje por ahí a un país lejano. Lo han tenido que anular.
estoy siendo una carga para ellos. Acabe conmigo para que ellos sean su vida y ya está. Nosotros sabíamos que tenía 2 hijos, un ingeniero y una profesora, y sus nietos ya nos habían dicho que tenían el Haitite mejor del mundo, porque cuando sus padres trabajaban, él le iba a buscar a la Icastola, le llevaba la merienda, le ayudaba a hacer los deberes, le contaba historias, le llevaba al cine, y contaban maravillas de su Haitite, y querían ayudarle ahora que estaba mal. Y sus hijos nos decían: gracias a las horas extraordinarias que había metido nuestro padre en la naval, hemos podido ser lo que somos, profesionales, y ahora tenemos una profesión, ingeniero, profesor, etc. Así que ahora se lo tenemos que devolver. Cuando esto se lo volcamos al paciente y le dijimos: mira, tus nietos y tus hijos nos han dicho todo esto. Entonces, él nos dijo: doctor, ¿sabe lo que he pensado? Que tiene usted razón. Mis nietos ya me han dicho que existen exámenes en septiembre. Y mis hijos ya han dicho que ese país donde pensaban ir no va a desaparecer, con lo cual irán otro año. Así que voy a disfrutar del cariño de mis nietos y de mis hijos hasta que llegue mi muerte. Le dimos un sentido a la vida de este paciente mayor y eso motivó que quisiera seguir viviendo. Esto a veces puede motivar, muchas veces, el resolver una petición de eutanasia. El enfermo necesita sentirse querido por los suyos, porque necesita sentir que sigue siendo importante para sus seres queridos, que sigue siendo querido por lo que es y que no necesita cambiar. Esto es para él un motivo para querer seguir viviendo. Así que esto es la mejor herramienta para ello. Hay otros pacientes que nos dicen: doctora, ¿me practicará usted la eutanasia? Si nosotros, sin reflexión alguna, intentamos contestar sí o no, no estamos cumpliendo bien las cosas. Yo ayer estaba en Santiago explicando todo esto y le decía: ustedes tienen la solución, los gallegos. A esta pregunta se responde con otra pregunta. ¿Y por qué usted, por qué quiere que le practique la eutanasia? Es que no quiero sufrir. Vale, yo me voy a encargar a que usted no sufra. Y luego lo tenemos que demostrar. El médico, por lo tanto, debe estar preparado para escuchar algo más que una petición de morir. Por esto nosotros, aquellos compañeros nuestros que ahora opinan a favor de la eutanasia, les decimos: ¿por qué no escucháis más lo que os piden cuando decís que piden esto de forma tan fácilmente como lo decís? ¿Ya habéis preguntado por qué lo piden? ¿No será que no les estamos ofreciendo una atención adecuada al final de la vida y por eso sufren tanto y nos piden que acabemos con ellos? El enfermo nos pide que aliviemos su sufrimiento. Detrás de esa petición quiero morir hay un trasfondo que significa quiero vivir o morir de otra forma. Y fíjense, la tentación de la eutanasia como solución precipitada se da cuando un paciente solicita ayuda para no morir y se encuentra con la angustia de un médico que quiere terminar con el sufrimiento del enfermo porque lo considera intolerable y cree que no tiene nada más que ofrecerle. Por eso, todos los cursos de formación, que lo que queremos hacer es dar herramientas a nuestros profesionales para que puedan ofrecerle algo más que la eutanasia. Los médicos nos sentimos fracasados cuando no podemos curar, claro que sí, y solamente cuando seamos capaces de aceptar la muerte como algo natural e inevitable nos dedicaremos a cuidar a nuestro enfermo hasta el final sin sensación de fracaso. El verdadero fracaso es tener que admitir la eutanasia como solución alternativa al alivio de los síntomas y a la comunicación. Y este fracaso se produce cuando nos planteamos quitar la vida a un enfermo porque no sabemos cómo mejorarle sus síntomas ni cómo modificar las circunstancias personales en las que está viviendo. Una ciencia médica que necesita de la eutanasia tiene que transformarse tan pronto como sea posible en una medicina que procure cuidados cuando ya no hay curación. Por eso, estudios muy rigurosos muestran que la petición de la eutanasia por parte de los enfermos disminuye al mejorar la formación de los profesionales en el tratamiento del dolor y en cuidados paliativos. Tenemos que aprender a ayudar a morir bien y todas las técnicas del acompañamiento del moribundo y su familia. El documento también le dice: la eutanasia no alterará la relación médico-paciente. Cuando los pacientes se encuentren con este título en muchas puertas de consultas, porque saben que su médico está a favor de ello, igual se sienten un poco desconfiados. Y esto es lo que hay que evitar, que no se altere. Y esta pregunta que les hago como reflexión: ¿el médico puede ser el cuidador de la salud de las personas y ser capaz de poder producir al mismo tiempo su muerte intencionada? Termino con esta diapositiva. Al final de la vida no se debe precipitar deliberadamente su muerte, tampoco prolongar innecesariamente su agonía, pero sí ayudar a no sufrir mientras llega su muerte. Muchas gracias.
Sí, sí. Bueno, hemos consumido el tiempo, pero voy a hacer un epílogo de 5 minutos mientras busco la presentación. Cuando estaba diciendo, un poco para descargar un poco la cabeza, cuando estaba diciendo antes, Jacinto, que hoy en día pues te ponen sedación para hacer la gastroscopia, para hacer la colonoscopia. Una vez me hicieron a mí una gastroscopia, pero sin nada. Bueno, aquello fue... Y recuerdo que el médico que llevó la anestesia moderna a Córdoba todavía vive y me contaba que cuando llegó a Córdoba, es un médico que tiene casi 100 años, llevó la anestesia cuando tenía igual 25, hace 75 años. Y cuando decía a sus colegas cirujanos que había que anestesiar al enfermo, decía que los cirujanos le decían, pero anestesiar al enfermo, si lo atas bien a la camilla, ¿para qué quieres anestesiar al enfermo? Cualquiera se va a operar. Bueno, yo les robo 5 minutos. Ya he hablado antes, Jacinto, de la medicina paliativa, me lo salto, pero sí quiero 5 minutos para un poco la visión cristiana de la muerte, que también incluye el documento. Bueno, estos son temas que tal documento. No voy a entrar en por qué la eutanasia y el suicidio asistido son éticamente inaceptables. Lo ha dicho el doctor Batiz, que es la eutanasia, lo ha dicho. Argumentos que se emplean para mover la eutanasia aparecen en el documento. ¿Por qué es éticamente inaceptable? Aparece una pregunta que lo explica. ¿Por qué no es aceptable? ¿Cómo produce la ruptura interior de quien la practica? O sea, no nos damos cuenta de que nuestras acciones nos cualifican, no nos damos cuenta. Las acciones no son algo intransitivo, algo que queda fuera de nosotros, las acciones nos cualifican. Es decir, si una persona miente, habitualmente ¿en qué se convierte? En un mentiroso. Si una persona roba habitualmente, ¿en qué se convierte? En un ladrón. Entonces, si una persona, pues eso, suprime la vida de otras personas, pues cada uno ve en qué se convierte. Es decir, o sea, los actos te cualifican. No pasan como la luz por el espejo, por el cristal, te cualifican los actos, ¿no? Entonces, produce un efecto interior en quien lo practica. Ahí está explicado en el documento. Como decíamos también, la eutanasia, pues destruye el fundamento ético de la confianza. Porque es que ese señor puede provocar mi muerte. Con esa diapositiva que has puesto, el doctor eutanasia, ¿no? Este médico no sé si me da mucha confianza, ¿no? La que parecía, ¿no? También la familia es realmente lugar de seguridad, de solidaridad, de amor, de generosidad. El tema del derecho, el tema de la sociedad, decía antes, es que nuestra vida no es encerrada en nosotros mismos, nuestra vida es está constitutivamente vuelta hacia los demás, ejerce un tejido que es el fundamento de la sociedad. Eso está en el documento todo, no voy a entrar ahí. Aparece también un gran capítulo sobre cómo fomentar la cultura del respeto a la vida humana. Lo voy a saltar. Hace una serie de puntos claves. Y lo último voy a dar una pincelada sobre la experiencia de fe, que es el último punto del documento. O sea, hasta este último punto, que sería el 7, aquí he puesto menos puntos por aligerar el documento, todo lo dicho hasta aquí parte, como digo, de la experiencia humana, con independencia de cualquier confesión religiosa. Parte de la experiencia humana. Pero evidentemente nosotros pensábamos que la experiencia humana adquiere una gran profundidad desde la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? Aparece una profundidad ciertamente teologal, diríamos. Aparece una profundidad desde la perspectiva de Dios. Y por tanto, el hombre, nos decía Evangelium Vitae de Juan Pablo II, está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena, ¿no? Y nos dice que la vida, por eso decimos, acompañar, proteger, cuidar el final de esta vida, porque nosotros creemos que hay una vida eterna, ¿no? De hecho, cuando celebramos la Eucaristía lo decimos 2 veces. Después de la consagración anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, hasta que vuelvas, ven Señor Jesús, ¿no? Y después del Padre Nuestro decimos, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, y respondemos, tuyo es el reino, el poder y la gloria. O sea, decimos que, bueno, estamos llamados a una eternidad, ¿no? Pero esa realidad sagrada no nos quita el sentido de responsabilidad y la perfección del amor en esta vida. Y ciertamente Dios ama de modo infinito a cada persona, con independencia de su situación, ¿no? Y ciertamente esa providencia amorosa de Dios
también es compatible con la existencia del dolor y del sufrimiento. De hecho, Jesús nos habla en su pasión también, que asume nuestro dolor y nuestro sufrimiento, ¿no? Como antes decía, el libro de la Sabiduría 1, 13 y 14 dice: Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera. Y Jesús no solo alivia, consuela y cura a los enfermos, porque lo hace, se acercó a los enfermos, a los pobres, a los leprosos, a los moribundos, a los muertos, ¿no? Sino además que los asume en la cruz, ¿no? El ejemplo del buen samaritano es el ejemplo propio de todo discípulo del Señor, ¿no? Es ese estímulo a la acción que tiende a ayudar al hombre herido, al que no puede encontrar su propia plenitud, ¿no? Me encantó, y lo hemos introducido en el documento, la homilía del Papa en la vigilia pascual última del 2019. Es preciosa, y hemos traído un párrafo de su homilía. El evangelio era de que llegaron las santas mujeres al sepulcro y no podían mover la piedra, ¿no? Entonces el Papa hace la homilía sobre esa piedra, remover la piedra, ¿no? Y dice: hoy descubrimos que nuestro camino no es en vano, no termina delante de la piedra funeraria. Una frase sacude a las mujeres que fueron allí al sepulcro y cambia la historia, toda la historia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa es la pregunta que hacen los ángeles a las santas mujeres, ¿no? Y el Papa dice: ¿por qué pensáis que todo es inútil, que nadie puede remover vuestras piedras? ¿Por qué os entregáis a la resignación o al fracaso? La Pascua, hermanos y hermanas, es la fiesta de la remoción de las piedras, dice el Papa. Dios quita las piedras más duras, contra las que se estrellan las esperanzas y las expectativas, la muerte, el pecado, el miedo, la mundanidad. La historia humana no termina ante la piedra sepulcral, porque hoy descubre la piedra viva, Jesús resucitado, ¿no? O sea, la vida no acaba en una piedra funeraria, en un hoyo, ¿eh? A mí, por ejemplo, pues no me gusta mucho la traducción moderna de cementerio. En vizcaíno, cementerio, como se ha dicho siempre, Camposanto. Y Lerría, pues no me gusta mucho, la ciudad de los muertos. A mí llevarme al cementerio, que significa solamente lugar de descanso, lugar dormitorio, es en griego dormitorio, o sea, donde descansamos bajo la cruz del Señor, bajo su esperanza. Es curioso que cuando el Señor está delante, si os acordáis, cuando va a casa de Lázaro, que había muerto, hay un diálogo muy interesante con los discípulos. Dice: Lázaro está muerto. Jesús dice: no, está dormido. Y luego les dicen: pues está dormido, pues curará. Sabemos que cuando estamos enfermos dormimos, nos curamos. Digo: no, está muerto. A ver, ¿está muerto o está dormido? ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo que ante él la muerte se transforma en dormición. Se transforma en cementerio, lugar de esperanza, con algo que nos va a llamar a la vida. No es la piedra funeraria que hablaba el Papa, sino es Cristo vivo, ¿no? Bien, el cristiano ante la muerte tiene un sentido muy profundo, ¿no? Hay un decálogo sobre la vida que aparece ahí. ¿Qué dice la Iglesia sobre todo lo que el doctor Batista ha desgranado? Lo resumimos en 10 puntos, que lo tienen en el documento, y termino simplemente con una frase del Papa Francisco, que en el año 2018 dirigió la doctrina para la fe, ¿no? De la fe. Sin una esperanza confiable que le ayude a enfrentar el dolor y la muerte, el hombre no puede vivir bien y mantener una perspectiva segura de su futuro, ¿eh? Una esperanza que le ayude al desafío. O sea, el dolor y el sufrimiento y la muerte van a aparecer en nuestras vidas, si no han aparecido ya, ¿no? Y necesitamos estar pertrechados para afrontar ese desafío, y es la esperanza, la esperanza. Este es uno de los servicios que la Iglesia está llamada a prestar al hombre contemporáneo, porque Él es amor, y el amor se acerca de manera concreta y encuentra en Jesús resucitado la plenitud del sentido de la vida. A mí me parece muy importante acercarse de manera concreta a este enfermo, en esta situación, en este momento, ¿no? Y Jesús abre nuevas perspectivas, nuevo horizonte, incluso a quienes piensan que ya no pueden hacerlo. Por eso el título nos parecía oportuno, inspirándonos en estas palabras del Papa, ¿no? Nosotros queremos que hacer ante el final de la vida, sembrar esperanza, ser sembradores de esperanza, ¿no? Bueno, pues con eso terminamos la exposición. Yo antes quisiera de que empecemos el turno de diálogo, de preguntas, de lo que quieran preguntar. El doctor Batista ha aludido varias veces, a este curso de experto que hemos querido organizar en Deusto.
Yo hace ya 2 o 3 años me daba cuenta que hacía falta algún tipo de preparación más específica en esto. No solo es necesaria la buena voluntad, sino también ciertamente la preparación para acompañar a los enfermos y a sus familias, ¿no? Por eso pedí a la Delegación de Caridad y Justicia, al IDTP y a la Universidad de Deusto, junto con el Hospital de San Juan de Dios, que por qué no conjuntamente se ponía en marcha un curso de experto, precisamente se llama experto en humanización de la salud y acompañamiento espiritual en los ámbitos social y sanitario. Es decir, que tanto Deusto, que dará un título propio con ello, tanto Deusto como la delegación, como el IDTP, como San Juan de Dios han hecho un gran esfuerzo. Yo vi que había, creo que son 72 profesores de todos los campos, tanto del pensamiento como de la práctica clínica, como agentes de pastoral, bueno, pues que han organizado este programa de experto. Pienso que ha sido un gran esfuerzo y es una gran herramienta para tantas personas que están en el ámbito de la salud, no solo para los profesionales, también para los equipos de pastoral, también para los voluntarios, para las personas que quieran realizar este curso de experto. Yo le voy a dar la palabra un momentito a José Luis León, profesor de Deusto, que es el coordinador director de este curso, que junto con otros 72 profesores, con Jacinto, pues con estos grupo de profesores, han preparado este curso que yo les animo a hacer y animar a otras personas que lo hagan. Al final también va a estar disponible quien esté interesado que se pueda llevar el folleto y bueno, pues es una herramienta importante para prepararnos para este ministerio de sembrar esperanza en los enfermos y sus familias. Doy la palabra brevemente a Luis León para que nos diga alguna cuestión. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, don Mario, Jacinto, Manu, por permitirme esta brevísima, no se preocupen, voy a ser muy breve, presentación. Soy Juan Luis de León, profesor de la Facultad de Teología y codirector, junto con Imanol Amaira, que es catedrático de Psicología de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto. Somos codirectores de este nuevo experto en humanización de la salud y acompañamiento espiritual en los ámbitos social y sanitario. Es un experto novedoso en nuestro ámbito geográfico. En el mundo anglosajón están empezando ya hace unas décadas a proliferar este tipo de títulos que, como su título dice, lo que buscan es humanizar la salud. Jacinto nos ha hablado antes muy bien de esos 4 elementos fundamentales constitutivos que necesita todo paciente y que muchas veces en la atención sanitaria pues quedan un tanto obliterados. Quizá se pone más énfasis en la salud física, pero nos olvidamos de otros aspectos como lo psicológico y lo espiritual. Bueno, este es un experto de 30 créditos más 6 créditos optativos que está dedicado específicamente a una formación integral interdisciplinar que tiene como función atender estos aspectos que acabamos de escuchar ahora mismo en esta interesante mesa redonda. Son 30 créditos más 6 optativos, que son específicamente los optativos dedicados a la pastoral de salud, y solamente les voy a enunciar muy brevemente las materias que lo conforman. Antropología y sociología de la salud, espiritualidades e imaginarios de la enfermedad y el sufrimiento. Antes nos ha hablado Jacinto de lo importante que es atender a otras personas que tienen otra forma de pensar, otra cultura, otra religión. Nos contaba cómo en el Hospital San Juan de Dios pues tienen pacientes de muy distintas culturas y confesiones. Pues este es un experto que intenta también atender a estas dimensiones humanas y espirituales de muchas personas que vienen de otras culturas, musulmanes, de otras confesiones religiosas o confesiones no específicamente cristianas, que también, por supuesto, son personas y que también necesitan una atención espiritual acorde a sus necesidades. Evaluación del impacto del diagnóstico para la intervención en sistemas sociales y sanitarios, humanización en la atención sanitaria, social y sociosanitaria, atención y comunicación en un contexto de relación de ayuda, el acompañamiento espiritual desde las primeras etapas de la vida, el final de la vida, necesidades de la persona, cuidados paliativos, el morir y el acompañamiento espiritual, un practicum de 6 créditos que es o bien de prácticas en centros sanitarios con los cuales tenemos convenios, o bien un practicum de investigación sobre aspectos relacionados con los contenidos del experto.
Y luego tenemos los 6 créditos que les he dicho que son específicos de la pastoral de la salud, fundamentación de la pastoral de la salud y el servicio de la pastoral de la salud. Bien, no les voy a quitar más tiempo, creemos que es un experto muy interesante, con un mínimo de 65 profesores que son profesionales de distintos ámbitos de la salud, del mundo de la medicina, de la psicología, de la antropología, de la teología, del mundo del trabajo social, y creemos que aporta algo nuevo atendiendo a las necesidades que los nuevos profesionales del ámbito de la salud y social necesitan. Muchas gracias a todos por su atención y aquí tienen el folleto por si algunos lo desean. Bueno, pues abrimos el tiempo de diálogo, de preguntas con toda libertad. Hola, buenas tardes. Gracias, Mario, gracias, Jacinto, por este momento, por poder, ¿no?, tener la posibilidad de recibir en persona pues, el documento que habéis hecho. Yo trabajo en el servicio religioso y espiritual del Hospital de Basurto con un equipo maravilloso que, pues que todos los días nos encontramos con situaciones, ¿no?, de enfermedad, de enfermos terminales, de acompañar, ¿no?, a los enfermos, a las familias. Y bueno, pues en el equipo hemos leído el documento, lo hemos reflexionado y queríamos aprovechar este espacio para destacar pues algunas cosas, ¿no?, que nos han gustado y que nos han llamado la atención, ¿no? Agradecer en primer lugar pues el agradecimiento que hacéis al principio, sobre todo del documento, ¿no?, de la labor, poner en valor el servicio religioso que hay que se hace, ¿no?, en los hospitales, de los equipos que acompañamos en los hospitales. Pues muchas gracias por dejarlo, ¿no?, escrito. Nos han gustado mucho también las referencias bíblicas, pues muy acertadas. Nos ha gustado la orientación, el estilo, una forma muy pedagógica, ¿no?, de poder leer el documento, pregunta-respuesta, y con un lenguaje pues que yo creo que cualquiera puede, ¿no?, acceder a él sin tener mucho conocimiento pues ni médico ni técnico, ¿no? También destacar que, pues que se destaca mucho, ¿no?, el tema de las necesidades espirituales, ¿no?, que engloba también, ¿no?, todas las necesidades religiosas, pero las necesidades espirituales. Y bueno, pues desde ahí, ¿no?, el agradeceros el documento. Y bueno, que luego veíamos, ¿no?, que hay pues muchas implicaciones, ¿no?, que nos supone también a nosotros en nuestra tarea diaria y en las tareas también, ¿no?, en otros ámbitos de la pastoral y en las propias parroquias. Gracias. Arratsaldeon, eskerrik asko por la interesante charla. Yo quisiera hacer una pregunta más vinculada a lo que viene. Me parece muy bien todo lo que se ha hablado y es muy interesante, pero tengo la impresión que la ley de la eutanasia va a ir para adelante. Entonces la pregunta es, ¿cómo hay que situarse? Porque aunque sea un porcentaje muy pequeño el que pida y apoyándose en eso se haga una campaña para que la ley de la eutanasia vaya hacia adelante, habrá que saber cuál es la postura que debe tomar la Iglesia y la gente de la Iglesia. Y, desde luego, con todo el respeto, una postura no se haga tiene escaso recorrido. Habrá que ver cómo modificar, cómo introducir nuestros planteamientos y cómo se ve ese tema. Tienes razón que el no tiene recorrido, porque la ley va a estar, visto lo visto, pero lo que sí creo que es importante que la propia ley contempla la objeción de conciencia, y esto es lo que tenemos que desarrollar aquellos que por motivos religiosos, morales, profesionales incluso, consideramos que no es la solución. Mira, el próximo fin de semana todos los presidentes de colegios de médicos se reúnen para que la Comisión Central de Deontología, a la que yo
pertenezco, soy subsecretario, que hemos elaborado la actualización del Código de Deontología Médica, que son las normas que rigen nuestra actuación profesional. El artículo que tiene que ver con la eutanasia, nosotros seguimos insistiendo que hay que mantenerlo a pesar de que pueda salir la ley. Porque una cosa es las normas que nos damos los profesionales, que no tiene que ver con ninguna posición religiosa, sino es que las hemos dado los médicos, como se hace alusión en este documento lo que ha dicho la Asociación Médica Mundial. Entonces, cumplir la ley, hay que cumplirla si es que el paciente lo pide, pero eso también los médicos tenemos el derecho a la objeción de conciencia. Por lo tanto, esta es la única solución que podemos tener ante la inminente ley de la eutanasia, ¿no? Pero también tenemos una responsabilidad los profesionales que nos dedicamos a esto, y creo que conocéis un poquitín también mi insistencia a través de los medios de comunicación y en mi propio colegio y en todos los sitios que tengo la oportunidad de exigir a los políticos que universalicen la atención médica al final de la vida, que sea una realidad, que sea homogénea para todos, que no sea distinto morirse en un caserío de Ibarranguelua o por ahí y que morirse en Bilbao, en el centro de Bilbao, o que no sea lo mismo morirse en una aldea de Galicia que morirse en el centro de Madrid. Yo creo que esto lo tienen que resolver, ¿eh? Porque si hemos visto que la petición de eutanasia es debido a que el paciente no quiere seguir sufriendo porque no se le ofrecen soluciones a ese sufrimiento, pues yo creo que lo importante sea que se empleen los recursos para aliviar ese sufrimiento. Si a pesar de todo eso se sigue pidiendo, pues hombre, Diego Gracia, que no creo que es una persona que hay que ignorarle porque tiene mucho prestigio y tiene mucha credibilidad a nivel nacional e internacional, dice que ante una petición de eutanasia no se puede, cuando las peticiones de eutanasia son muy grandes, muy numerosas, pues efectivamente exigen una ley. Pero la solución está en los cuidados paliativos, y si hacen bien los cuidados paliativos, la eutanasia la petición sería una excepción. Y para excepciones no hay que hacer leyes, ¿eh? Esto es lo que también hay que seguir trabajando sobre ello. Pero bueno, ante la situación inminente que se prevé, pues yo creo que es la postura que en este documento no pretende confrontar, decir no, 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 sino lo que pretende decir nosotros ofrecemos esto. Queremos dar esperanza a las personas que están en situación complicada, porque si la única esperanza que se les da a los pacientes que sufren es que no se preocupe que cuando usted llegue y esté muy malito y esté sufriendo, nosotros le vamos a poner una inyección para dejar de sufrir. Y así ya no nos da más la lata, no da la guerra a la familia y usted se queda tranquilo. Eso no es la solución. Sí, yo, aparte de subrayar y lo que acaba de decir el doctor Batiz, diría dos cosas. Primero, una palabra de San Pablo: vence el mal a fuerza de bien, que va ligada a la segunda cosa que quiere decir. Pienso que tantas instituciones de Iglesia, tantas órdenes religiosas, San Juan de Dios, los Camilos, que han estado presentes en Bilbao también, las hijas de la caridad, que han estado en todos los hospitales. Veo allí una sierva de Jesús, no quiero dejarme ninguna congregación, tantos laicas, laicos, de voluntariados, etcétera. Yo creo que la Iglesia lleva muchos siglos dando respuesta adecuada a la enfermedad, a la ancianidad, al sufrimiento, hasta con, digo, carismas propios y de órdenes propias. Por eso pienso que la Iglesia tiene una palabra que decir, y no es una palabra teórica, es una palabra práctica. ¿Qué han hecho durante tantos años tantas personas beneméritas? Desde laicos, personas que cuidan a sus padres enfermos, voluntarios que están en los hospitales, congregaciones religiosas. Bueno, yo pienso que lo nuestro siempre es proponer. Tenemos, como queríamos decir en este documento, tenemos respuestas y caminos que podemos recorrer, ¿no? Una frase también que hemos dicho muchas veces: no se trata de suprimir al enfermo que sufre, sino suprimir el sufrimiento del enfermo. De eso se trata. Y pienso que la Iglesia ha mostrado y sigue mostrando caminos que es posible recorrer y que los está recorriendo
con gran aprecio y gran satisfacción de tantas personas pues que nos han permitido el honor de dejarles acompañar en los momentos últimos de su vida. Hola, buenas tardes. Soy Josué Chávez, trabajador social de la ONCE. Aprovechando que es el 75 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz, a mí hay un caso que me impactó por lo largo que fue, que es el caso Ariel Sharon, el ex primer ministro israelí. Entonces, no sé si con la legislación vigente actualmente en España, el tratamiento que se le hubiera dado en España a ese paciente hubiera sido el mismo que en Israel. ¿La medicina tiene certeza que ese cliente no tuvo dolor? ¿Y qué piensa la Iglesia sobre ese caso con los datos que tenemos? Obviamente antes de la charla estaba diciendo que no me suelo pronunciar sobre casos concretos. Primero por respeto al caso y segundo porque no conozco el caso, ¿no? Pero si lo conociera tampoco puedo decir algo de lo que dicen los medios de comunicación o tal, ¿no? Yo creo que para opinar en algo tan importante y tan serio como es la vida de una persona hace falta estar allí. Hace falta estar con el enfermo, hace falta estar a pie de cama, hace falta estar con él, como decía, preguntarle qué le ocurre, preguntar a sus familias, estar con el equipo profesional que la atiende. Yo cuando me suelen preguntar, siempre salen casos de estos, ¿no? De vez en cuando en la prensa, pues un niño que está en tal estado, una persona tal, oye, ¿usted le quitaría esto tal? Digo, mire, por respeto, permítame que no me pronuncie, porque pienso que empieza precisamente el documento diciendo, descálzate porque pisas terreno sagrado, que es la palabra que dijo Yahvé a Moisés ante la zarza ardiendo. Entonces, ante una situación tan delicada y tan grande, ¿no?, de una persona que está en sufrimiento, hay que descalzarse, estás en terreno sagrado, ¿no? Por tanto, me parece que una pregunta sobre un caso con dos pinceladas no hace honor a la seriedad que requiere una respuesta de un caso delicado, y por tanto yo generalmente a casos concretos me disculpa, pero no suelo dar una respuesta porque no tengo los elementos para dar una respuesta, y ni si los tuviera no sé si tendría la respuesta tampoco. Este documento se ha hecho de modo coral, y también tienen que saber que las respuestas que dan los equipos médicos suelen ser de modo coral, Los equipos se suelen reunir y suelen debatir y piden a la familia que esté y también debaten con ella, y así se llega juntos a ver cómo transitar el camino. Que pienso que ese es el modo de proceder habitual. Yo creo que también hay que tener en cuenta que el propio documento contempla las malas actuaciones en este tema, como puede ser la obstinación terapéutica, ¿no?, y la adecuación de tratamientos, que sería la buena práctica médica. Hay que valorar que mantener una persona viva artificialmente, con tratamientos que lo único que hacen es prolongar la vida, como he dicho, y la agonía de manera innecesaria, no sería lo correcto. De todas formas, tenemos la suerte en el País Vasco, como en otras comunidades autónomas, de tener una ley autonómica sobre la atención al final de la vida de las personas, y se contempla todo este tipo de actuaciones médicas. Por lo tanto, yo creo que la ley que se plantea, el proyecto de ley que se saldrá aprobada seguramente en cuanto entre en el Congreso de Diputados, pues habla de otra cosa, pero lo que estamos pidiendo es que se haga una ley mucho más amplia sobre la atención al final de la vida, donde contemplarían también qué es lo que no hay que hacer para prolongar innecesariamente la agonía de las personas, y eso no sería ninguna eutanasia. Buenas tardes, muchas gracias a don Mario y al doctor Bastiz por esta presentación. Simplemente yo quería pedir que el doctor nos aclarara brevemente lo que es la sedación terapéutica y sus consecuencias. Gracias. Bueno, llamamos sedación paliativa, porque hay una sedación que es para cuando le van a hacer una gastroscopia, que no es paliativa, que es un tratamiento para que puedan hacerle una intervención sin que sufra dolor, pero estamos hablando de una sedación cuando en un momento determinado hemos empleado todos los tratamientos y no se ha podido resolver el sufrimiento o aliviar el sufrimiento.
Esto es lo que es la sedación paliativa. ¿Qué consecuencias tiene? Pues que en el momento que se seda al paciente, bueno, puede ocurrir dos cosas. Que esa sedación se haga en un momento determinado y el paciente, cuando se despierta porque la dosis ya ha empezado a disminuir de lo que le hemos puesto y despierta y no tiene esos síntomas que han provocado el que le sedemos, no hay por qué continuar sedándole. Esto ha ocurrido a lo largo de mi ejercicio profesional. He visto en varias ocasiones que hemos sedado, el paciente ha estado un día sedado, se ha despertado porque la dosis ya no era muy superficial, no hemos insistido, se ha despertado y estaba bien, con lo cual hasta que volviera otra vez a presentar el síntoma que tendríamos que controlar. Y luego hay otra sedación que es ya más profunda, porque en la situación del síntoma que tenemos que tratar es insufrible y precisa profundizar un poco en la sedación, en los niveles de sedación. Esa sedación ya es terminal, ¿no? Diríamos que se da sobre todo en las fases de agonía. Y eso es una sedación irreversible. Claro, cuando una persona está sedada, pues ya no tiene relación con la familia de comunicación, ya no come, entonces también se decide que si está sedado no hay por qué alimentarle ni hay por qué hidratarle, ¿vale? Porque entonces es como si quieramos, por un lado, te cebamos y por otro te dormimos, ¿no? Entonces tenemos que ser coherentes. Pero tenemos que dar la oportunidad, antes de sedar al paciente, además, para que esté bien indicada o bien hecha, la sedación tiene que estar indicada, desde el punto de vista clínico, tiene que estar autorizada por el paciente, y además le hemos tenido que dar la oportunidad al paciente de que haya resuelto las cosas que quisiera resolver antes de tomar la decisión de sedarle, haciéndole saber que esa sedación puede ser que no revierta, ¿vale? Y en muchos casos, pues pacientes que se ha llegado a un acuerdo para sedarle porque ya no pueden aguantar más, porque está una fatiga que le está asfixiando y dicen, doctor, espere 2 horas porque mis hijos han ido a recoger al que va a ser mi primer nieto, que han ido a un país a recogerlo, que han adoptado, nos han avisado que está en el Loiu y van a tardar un poco y quiero esperar a conocerlo antes de que me duerma. Esto tenemos que hacerlo, porque es el deseo. Otros porque quieren esperar a reconciliarse con un hijo que está en camino y que había tenido mala relación. Es decir, son situaciones que también tienen sus consecuencias y tienen también hay que respetar sus deseos, ¿no? No sé si le he respondido. Perfectamente, y además he vivido alguna de esas situaciones. Vale. Yo voy a presentarme, soy un sacerdote y en un hospital de Bilbao había una doctora joven que acababa de salir o estaba haciendo las prácticas, que me avisó varias veces, oiga, venga aquí que tengo una que ya le voy a sedar. Le voy a sedar y ya... Y a veces no la había pedido el enfermo, porque ves la condición más segura. Le voy a pedir. Yo aceptaba siempre, evidentemente. Pero como todo está en la intención de quien lo practica, del que da la sedación, del que le habla sobre lo que tiene que hacer, pero sí pedían un cura, ya como algo para que le dé paz y tranquilidad, sobre todo los que tenían una formación religiosa mayor, ¿no? Pero si yo nos preguntaba, ¿la ha pedido él? ¿No la ha pedido? Solo sé que una vez hubo una precisamente enferma de ese hospital que le llevaron a la región de los sin salida y le entró la angustia porque se alivia. Tuve que dar la solución también. Quedó con una paz terrible, sabiendo que se iba. Yo no sabía, sin decirle que era una sedación, nada, pues no sé, ella sabía que allí daban y que de allí ya no saldría. Y le dijo, bueno, pues dame, aceptó la muerte. Sí, Sí, ¿termino? Sí, yo pregunto un poco a esto. ¿Es necesaria esa explícita
aceptación del enfermo. O no, vas a sufrir, estás teniendo esto, que eres cristiano, y se le da la unción, la solución y la unción. O no se le deja, no ha pedido él, yo no. Y a mí me parece que aunque no lo haya pedido él, yo lo hacía. Porque la señora aquella médico era fabulosa. Sí, yo aquí diría dos cosas, ¿no? La primera, se trata bien en el documento, la atención espiritual es parte integrante de la atención al ser humano. El ser humano es también un ser espiritual, ¿no? Entonces, ya a veces he oído por ahí algunas opiniones de decir, bueno, es que el tema espiritual no es propiamente un tema médico, entonces no hay por qué dar en los hospitales. Dar de comer tampoco es un tema médico, entonces no debemos de comer en los hospitales, y encima a la carta, con sal, sin sal, con carbohidratos o con tal, es normal que den de comer. Como es normal ofrecer la atención espiritual que tanto se necesita. Yo voy a contar una, y la segunda cosa, y les cuento una anécdota, si me permiten. La segunda cuestión es, creo que es necesaria una renovada pastoral de la unción de enfermos, del sacramento de la unción. Todavía todos tienen mucho esa idea del sacramento de la extrema unción, como se decía antes, ¿no? A ver, ya cuando está el enfermo a punto de entregar la cuchara, ya, ahora que venga el cura, a ver, y si está inconsciente casi mejor para que no se entere. Creo que es un error. Porque la unción de enfermo no es el sacramento para morirse, es el sacramento para vivir. Es sacramento de vida, no es sacramento de muerte. No hay ningún sacramento de muerte, realmente, ¿no? Y entonces, la unción se recibe cuando una persona tiene pues, un agravamiento de su... Yo, por ejemplo, me he operado 2 veces de las cuerdas vocales, ¿no? Porque uso mal la voz y me suele salir un pólipo. En las 2 se recibe la unción de enfermos. Yo recuerdo que la primera vez que me llevaron a sedar, ya me pusieron en la camilla, llegó un pollo allí tirado encima de la camilla, y me dice, bueno, le vamos a sedar y esté usted tranquilo porque se despertará en su habitación. Y yo pensé, en la vida eterna, que se despertará. O sea, yo ciertamente iba con la intención de despertarme, es decir, era una cirugía delicada, pero a ver, menor, quitar un pólipo en la garganta, pero recibir unción de enfermos. Porque es una unción que eso que ayuda en la enfermedad, fortalece, consuela, da alegría, perdona los pecados, da la fortaleza para esos momentos, incluso produce la curación física. Sí, bueno, Dios se lo estima en su providencia de alguna manera. Entonces yo creo que hace falta una renovación de este sacramento, ¿no? Y darlo sin esperar a que el enfermo, que la unción de enfermos no es que viene a dar el pasaporte para la vida eterna, si lo vienen a darle, pues eso, las espinacas de Popeye, vienen a darse el colacao de los niños, se vienen a darle la fuerza para vivir la enfermedad. Yo creo que hace falta una renovación de este sacramento, ¿no? Y como digo, la pequeña anécdota, si me permiten, cuando hace 25 años me ordenaron un sacerdote, me enviaron a un pueblo de Córdoba, Priego de Córdoba, fue mi primer destino, y como era médico, pues me dijeron, pues tú te encargas de la pastoral de enfermos. Y recuerdo la primera vez que fui a casa de un enfermo grave, que era un enfermo con cáncer y metástasis, y en estado muy grave, casi prácticamente terminal. Recuerdo que cuando llegué, claro, la familia al ver a un cura se asustaron, pero bueno, usted viene tal, sí, me han dicho que está enfermo, vengo a verle, bueno, pero se va a asustar, va a pensar que se va a morir. Digo, no, yo no vengo a que se muera, vengo pues a... Si necesita el servicio, me han dicho que estaba enfermo, sus vecinas, una sobrina me ha dicho que estaba, y vengo si él quiere algo. Pues después de mucho darle vueltas, o sea, la barrera era la familia, por fin me permitieron entrar. Y recuerdo perfectamente la conversación, estoy viendo la cara, me decía, don Mario, le estaba esperando, me dijo. Porque mire, los médicos están haciendo todo lo posible por mí, les agradezco mucho, pero me di cuenta que me estoy muriendo. Y entonces yo necesito ponerme en paz muchas cosas, y necesitaba al sacerdote. ¿Cuánto le agradezco que usted haya venido? Mi familia piensan que yo no sé lo que tengo, sé lo que tengo. Tengo este cáncer, me queda tanto, no sé qué. Y yo les hago pensar como que no saben, como que no sé. Y estamos en esta eterna mentira, nadie quiere nombrar la bicha del tema, ¿no? Pero claro, muchos enfermos necesitan que alguien les dé una oportunidad de abrir su corazón, Entonces yo pienso que hace falta una renovada pastoral de la unción, que es sacramento de vivos, también ayudar a la familia a celebrarla con su ser querido, y ciertamente la atención espiritual es parte integrante de la atención integral del enfermo.
y por tanto, como bien decía antes, doctor Bátiz, es un derecho del enfermo también la asistencia espiritual. Y yo vuelvo a remarcar, y lo digo con profundo agradecimiento a los equipos y voluntarios que estáis en los hospitales, en las residencias, porque el trabajo que hacéis es impagable, es impagable. Entonces, todo lo que el tiempo que podéis dedicar a estar con los enfermos, ayudarles a acompañarles a la familia, me parece que es un servicio de buen samaritano, de los más grandes y delicados que hoy podemos ofrecer. Y ciertamente los enfermos siempre salen reconfortados y también sus familias. Así que adelante sin miedos. Jacinto. Sí. Yo quería, padre, que ha hecho alusión a la sedación y a la intención en su exposición. Y me gustaría aclarar, porque esto nos va a venir muy bien, la sedación es un tratamiento neutro, ni es bueno ni es malo ese tratamiento. Quien le hace bueno o malo es quien emplea la sedación. El cuchillo, y pongo el ejemplo para que lo entiendan mejor, el cuchillo en sí no es malo. Quien le hace malo es quien lo emplea y para qué lo emplea. Si el cuchillo lo empleamos para cortar unas rebanadas de jamón, es bueno. Si lo empleamos para meterse en la barriga de nuestro enemigo, es malo. Pero ¿quién le hace malo? Nosotros. ¿Quién hace malo que la sedación sea mala o buena? Quien la emplea y con la intención que la emplea. La empleo para aliviar el sufrimiento del paciente porque ya no puede aguantar más y le tengo que disminuir la consciencia para dormirlo mientras llega su muerte a su tiempo. O lo que quiero es acelerar ese momento y acabar cuanto antes con él. Esto es lo que va a hacer que esa sedación sea eutanásica o sea buena práctica médica. Lo dejo claro porque eso sí sería bueno que cuando alguna vez les digan vamos a sedar, oiga, ¿cuál es la intención que tiene la sedación? Eso es por parte del que le da la sedación. Y si quieres, pero si como sacerdote pues vas allí. Y otra cosa es importante, me parece a mí, o para mí es el problema, si es necesaria una aceptación del enfermo. Puede ser, yo allí creía que muchas veces el enfermo, o sea, no, algunos se dan cuenta, una que se dio cuenta que ya era y empezó a llorar, pero no. Entonces ahí lo das con toda intención. El médico puede ponerla con toda intención, o los asistentes, enfermeros y demás. Y la parte del cura con esa intención de aplicarlo para que no sufra, ¿no? Pero el enfermo es necesario que la pida para eso, o pida la otra. En su interior está pensando en morir, en que esta hora que me liquiden ya y me dejen en paz. Si no le dices y le hablas expresamente sobre la intención que tú has, puede tener él otra intención. Es necesario que el enfermo también se dé cuenta de esa intención para eso. Sí, mire, nuestro Código de Deontología Médica nos dice bien claro en uno de los artículos que la sedación, para que sea un tratamiento adecuado, debe de cumplir la condición que sea autorizada explícita o implícitamente por el paciente. O en el caso que no pudiera, porque no estuviera en condiciones sería la familia. Pero siempre tenemos que tener consentimiento. Ojo con el médico que cede a un paciente sin el consentimiento del paciente o de su familia. Seguramente ante una denuncia se vería en el juzgado y en su tribunal médico seguro. Pero es que además, independientemente del tema, es verdad que no se le exige que firme un documento como para hacerse una resonancia o hacerse una intervención, un documento escrito. Pero fíjense, el espíritu de la ley nos exige a los médicos que informemos al enfermo de lo que pretendemos con la sedación, que comprobemos que ha entendido lo que le hemos explicado, que nos autorice lo que nosotros pretendemos hacer con testigos de su familia y de nuestros compañeros de trabajo, y si nos lo acepta, lo escribimos en la historia clínica. Y ese es el consentimiento informado para que nosotros podamos llevar a cabo una sedación adecuada. Si no lo hacemos así, estaríamos sometidos a una mala práctica médica, una negligencia, y seguramente pues, nos podría crear muchos problemas legales y deontológicos, seguro.
una última cuestión, que son las 8 menos cuarto, y hay que también poner una sección paliativa ya para ir. A ver, adelante. Yo he estado 16 años con enfermos terminales en la Cruz Roja, y lo que decía el padre, no es cuestión de sacramento o no sacramento, porque a mí a veces iba a algunos sacerdotes y no estaban, eran como un rito mágico que se daba allí. Y en cambio iba a otros sacerdotes y que, o sea, se dirigían a la familia, se dirigían eso, un acercamiento. Primero tiene que haber un acercamiento, no es un rito mágico lo que allí se celebra, o sea, es la parte humana. Y algunos sacerdotes, por desgracia, pues no están preparados para ellos. Bueno, evidentemente un sacramento no es un rito mágico, siempre es un encuentro con el Señor vivo, que requiere evidentemente una preparación, una pedagogía y un modo de celebrar. No es que viene el chamán con sus polvos mágicos, sino ciertamente es un encuentro vivo, y por eso decía que es necesaria una renovación de esa pastoral. Yo sé que los equipos están en ello, sé que con mucho esmero lo cuidan e intentan preparar a la familia. Yo cuando he ido a celebrar algún sacramento de la unción he visto la preparación, incluso la catequesis que han hecho antes de la celebración. En la Pascua del Enfermo, en algunas parroquias he hecho la confirmación comunitaria, la unción de enfermos comunitaria, de igual 20 o 30 personas adultas o enfermas o ya debilitadas en su salud. Evidentemente todo sacramento es un encuentro con Jesús vivo y que requiere esa preparación, esa pedagogía y ese modo de celebrar, que es un encuentro con una persona, y además en un contexto, como digo, comunitario, y en un contexto con la palabra de Dios, ¿no?, que le da su fortaleza, y no es que venga alguien, como digo, de un modo mágico, haga pum 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 y agur, ¿no? Evidentemente debe ser otro el espíritu que anime la celebración de todos los sacramentos. Bueno, no sé si hemos, como digo, traído, no sé si están allí fuera están aquí les regalamos un ejemplar. También igual podemos dejar allí, igual a la entrada, igual Manu, dejar a la entrada los folletos del curso llévenlo para ustedes o para quien vean que lo pueden necesitar, si son de instituciones o si son de... ahí también a la entrada les van a dejar, o quienes quieran pídanselo ahora a Manu, el folleto de este curso de experto de la universidad. Y agradecerles la presencia esta tarde, su participación y este interesante diálogo que siempre nos estimula y nos ayuda a profundizar en estas cuestiones. Así que eskerrik asko, muchas gracias.